que hay un ambiente muy de indecisión, pero también de reconocimiento de la necesidad de cambiar algo, ¿no? Y de que las cosas van mal de manera general, como que conversando en algunos contextos, en México sobre todo, algo va mal, ¿no? Hay una sensación generalizada, económicamente, socialmente, políticamente, y no se sabe muy bien hacia dónde. Pero al mismo tiempo, pues también hay un descontento sobre el actuar de las clases políticas, de los partidos políticos, de como de la estructura clásica. Y entonces, un poco retomando lo que dice eh, Flores Magón, la indiferencia por un lado, ¿no? O sea, frente a esta situación de reconocimiento de que algo va mal, como que al mismo tiempo no se hace nada, es bueno, pues bien, ahí hay que rascarse con sus propias uñas. Y entonces viene esto que él comenta, que es muy importante, que es el individualismo, el estar bien nosotros mismos y nuestras personas más cercanas o familia, ¿no? Y al final, pues eso no funciona porque nuestra familia y nosotros no podemos estar bien, eh, pues porque no vivimos solos en este mundo. Hay un montón de personas y cosas que dependen de otras relaciones. Entonces, a mí creo que este texto de Ricardo Flores Magón me parece fundamental. Pues es chiquito, es concreto y es extremadamente vigente, ¿no? O sea, alguien lo podría haber escrito en el 2020 o en el 2021 y ser perfectamente vigente. No sé qué piensen ustedes. Creo que es la palabra más frecuente en todos los discursos de Flores Magón, la vigencia, ¿no? Pareciera que solamente le cambias ahí varios nombres y varios conceptos, pero, o sea, busca los sinónimos, no de cambiar, busca sinónimos y aplica a la situación actual, incluyendo aquella metáfora de la historia, la rueda de la historia que va girando y se repiten. Hace poco revisábamos también otro artículo de Flores Magón donde hablaba que los carrancistas acusaban a los zapatistas de estar a favor de los científicos, ¿no? Hacíamos el símil actual y era, le cambiaba solamente, buscaba sinónimos y aplicaba totalmente. Eh, y lo que también es bastante, que se comentaba previamente, es bastante muy importante es el lenguaje tan sencillo, la metáfora y cómo el uso de esos de esas analogías no pierde ni un solo ápice de radicalidad y de precisión. Eh, en sí el discurso pues está dado a obreros, ¿no? Ahí en el Monte California y rescatamos ese lenguaje porque lo que comentaba Lluvia hace un poco era uno de los problemas que a veces la izquierda se perdía entre un montón de conceptos que eran tan abstractos que la gente mejor huye, ¿no? Era mucho rollo, ¿no? Mucha teoría incomprensible, que no es por desechar al contrario la teoría, pero muchas veces es un puente, un vínculo, ese tipo de metáforas y este lenguaje tan sencillo para acudir a cuestiones este, más elaboradas o a cuestiones más profundas sin quitar el mérito a este tipo de discurso. No sé qué opinas, Lluvia. Sí, también para ponerlo en contexto histórico, ¿en qué momento estaba México? Y, bueno, el principio del el Estado-Nación, ¿no? Eh, Después, es octubre, se ha promulgado la primera reforma agraria de la Constitución, se ha promulgado y no, no llena, ni siquiera se aproxima a lo que estaban los personajes históricos luchando y está el conflicto ideológico, pero también yo sentí de parte de Flores Magón una necesidad tan extrema de llegar a diferentes puntos y diferentes sectores poblacionales. Y
lo hizo de una manera muy humana en la que, sin importar a qué facción o secta uno pertenecía, uno sabe que es cierto que si se pertenece a la clase que acababa de ser, ser transferida del sistema latifundio a, a este nuevo inicio del proletariado, lo que no cambia es que este tipo de conflictos son sociales inherentemente, ¿verdad? Entonces, su retórica es excelente, ¿no? A mí me parece que justo haciendo también un puente entre este momento en el que escribe Flores Magón, ¿no? Y ahora, hay cosas que se rescatan mucho, ¿no? O sea, la parte del lenguaje, o sea, yo siento que es necesario siempre que si queremos transmitir ideas, es necesario encontrar un lenguaje claro, yo diría también sencillo, pero sin que tenga esta connotación de básico o como de un poquito de simple, no sé. Entonces siento que es importante transmitir ideas muy concretas y que ahora, en nuestro contexto actual, al menos en México, hay una especie como de, no sé cómo decirlo, pero como tendencia de parte del Estado a tratar de tergiversar estos conceptos, pues no sé, como haciendo juicios de valor, siendo simplón y de alguna manera poniéndonos en una necesidad como de hasta redefinir el pensamiento crítico, ¿no? Siento que hay una polarización muy innecesaria, ataques hacia todos los sectores de la población que se declaren como oposición, ¿no? Eh, pero eso también nos pone en un reto, justo de no caer en la tentación de, desde, desde un cuestionamiento al Estado y al gobierno y a la situación de estructura capitalista, de ponernos de lado de, pues, de sectores profundamente conservadores también, ¿no? Y que también están a favor del despojo, de proyectos de muerte, solo que lo disfrazan de una manera como de una política más consciente. Entonces, a mí esto que dice Mariana el lenguaje y sobre el contexto, o sea, creo que sí hay que subrayarlo. Por ejemplo, esto de la reforma agraria, eh, pues hemos tenido ahora reformas no agrarias, pero sí reformas económicas, reformas fiscales, hay una reforma política que está empezando a tener ciertos resultados en la estructura del país y, y más bien los problemas no paran, al contrario, se multiplican y no alcanzan estas reformas porque son reformas, no hay una transformación de fondo de las estructuras que permiten el despojo de la tierra, el despojo laboral, las condiciones de trabajo. Yo siento que al menos México y muchas otras regiones en el mundo están entrando en una especie de situación como de encharcamiento que va a generar muchísimos problemas sociales, va a agudizar otros que ya existen y no veo como un panorama muy optimista. Sin embargo, sí quisiera como resaltar que poniéndome o tratando de pensar con los ojos y los oídos de Flores Magón, ahora significa como una especie también de aferrarse a los principios, aferrarse a ciertas... Eh, los zapatistas le llamaron en algún momento las tres llaves que abren los tres candados. Hay un comunicado muy importante sobre eso y hablan de, bueno, ellos mencionan libertad, justicia y democracia como las tres llaves que van a abrir los candados que mantienen a la sociedad mexicana presa, ¿no? Y en cambio, bueno, en este caso, Ricardo Flores Magón habla de libertad, justicia y de terminar con la desigualdad. No hemos salido de ese acertijo. O sea, lo que más reina en México es precisamente la falta de justicia,
la desigualdad y por supuesto una falta de libertad para vivir muy, muy grande. Entonces, efectivamente, qué vigente es este texto y estas ideas de Flores Magón en nuestros días, ¿no? Sí, definitivamente. Yo pienso que también hay una exhortación muy, muy clara cuando, cuando mencionan que no descienden de las clases ¿cuál era el término que utilizó? Era como el carcelero y el verdugo. Sí, Y me pareció a mí como muy fuerte el hecho de que realmente la clase dominante no es la que se ensucia las manos. Siempre provienen, siempre hay un intermedio, ¿verdad? Siempre hay una orden. Y es entre hermanos y hermanos, hermanas y hermanas, quienes cometen estos dolorosos procesos de subyugación y sometimiento, ¿no? que dice, aquí está el texto, habla de la gran masa proletaria, el polizonte y el mayordomo, el carcelero y el verdugo. Y pues creo que efectivamente, o sea, mucha gente con quien tiene problema no es con el dueño de los medios de producción o con el patrón, sino con la persona que está en medio, que es la que representa el enfrentamiento, el choque, que él mismo vive en otra medida, en otro sentido, y como que siento que este nivel intermedio es al final el que permite um, el sostenimiento y la existencia de procesos de despojo y explotación muy grandes, ¿no? Y que sin embargo, ya visto en el terreno, o sea, por ejemplo, pienso en, no sé, una comunidad que está luchando por el reconocimiento de sus tierras y entonces tiene que enfrentarse con la persona inmediata que está tratando de despojarlas. Para nada es los dueños de una mina o los que tratan de imponer un proyecto hidroeléctrico. Ellos están simplemente esperando a ver cómo se resuelve en un pleito fraterno, porque con quien se va a disputar la comunidad es con los vecinos que están también interesados y que tienen otra actitud. Entonces, eso siempre generalmente acaba en un problema, en un baño de sangre complejo. Y al final, sí, pues ya termina el pleito, interviene la policía, intervienen los partidos políticos y la empresa termina por instaurarse. O la empresa, los intereses económicos, quien sea, ¿no? Eh, y nos peleamos entre nosotros. Y es muy, muy fuerte. Como, quería contarles una anécdota que me parece importante. Eh, Estando en Estados Unidos, he estado trabajando mucho con comunidades originarias, comunidades indígenas que están de migrantes en Nueva York. Y hay un pleito muy fuerte porque internamente hay una especie ahorita de movimiento que está unificándose. Vienen sobre todo de Guerrero y de Puebla, del Estado de México, pero están como unificándose porque tienen un reconocimiento común de una fuerza enemiga. Sin embargo, no es como esta fuerza de los blancos que nos quieren explotar. Sí, eso está presente, pero con quien se están peleando realmente en las calles es con otras comunidades afrodescendientes. Y al final, pues es muy fácil, ¿no? O sea, lo que se dice en las calles es como, pues nos ponen a pelear a negros y a indios, cuando en realidad quien se está llevando las ventajas y los beneficios de este pleito es otra persona que queda como que quedan como los dueños de una ciudad aparentemente inclusiva, tolerante, progresista, pero pues el pleito está socialmente abajo. Y eso también no hay que perderlo de vista, pues también analizando lo que está pasando en otros contextos, ¿no? El pleito siempre está como abajo y justo creo que lo que dice Flores Magón de solidaridad, de fraternidad, son principios fundamentales, ¿no? Que distinguen mucho el pensamiento magonista
oye, pues vamos a dejar de pelearnos y vamos a tratar de buscar un diálogo para entender cuáles son las razones de este enfrentamiento, de esta confrontación. Sí, claro, esos son principios que me parecen muy, muy importantes. Y sobre todo recalca, ¿no? Ese antagonismo en la misma clase, ¿no? Y porque se hace el círculo vicioso. Entre más antagonismo y pelea en la misma clase, hacen pues más, provoca que sea permanente la esclavitud y la miseria que se perpetúe, ¿no? Porque es el círculo vicioso. Mientras no se aplique ese principio, como llamas, de la solidaridad, estás en ese círculo vicioso y a final de cuentas eh, ver lo que está de lado a veces te impide ver lo que está arriba de ti, ¿no? Que es el verdadero enemigo y por eso la contraparte de esa solidaridad eh, es la indiferencia que toca en el texto, ¿no? Como es la auténtica cadena, ¿no? Como toda cadena, pues te sujeta, te limita, no te da libertad. Y precisamente lo que comentas es lo que está detrás de todas esas palabras, ¿no? Que parece que están escritas o que fueron pronunciadas así de forma no aleatoria, pero de forma simple y no, o sea, hay una profundidad en todos esos conceptos, hay un porqué detrás de todas de esas ideas. A mí me recuerda siempre este texto a lo que comentaba el señor Roberto Zavala, el papá de uno de los de Santiago de Jesús, de uno de los niños que fallecieron en la tragedia de ABC, en el crimen, ¿no? De la guardería ABC allá en Sonora, que decía que nosotros somos culpables, ¿no? Y en aquel discurso decía que eran culpables por ir a votar, por pagar los impuestos, por respetar al patrón, por etcétera. Y sí, eh, haciendo alusión a esa falta de solidaridad, ¿no? Y de cómo a veces esa falta de solidaridad o esa falta de fraternidad desemboca en este tipo de problemas. Ahí creo que también es muy importante pensar en cómo, o sea, cómo cambiar este espíritu de indiferencia y de individualidad sin también sonar impositivos. Me explico como qué mecanismos utiliza. O sea, yo creo que es una de las efectividades de todo el proyecto magonista, como de tratar de encontrar un diálogo, un lenguaje eh, claro, que apele a los códigos que se tenían en la época, y por supuesto el ejercicio lo podemos hacer ahora, apelar a estos códigos y entonces tratarnos de comunicar realmente con varios sectores de la población. Y o sea, la práctica al final, pues sí, creo que el ejemplo de llevar a cabo estos principios, de estar ahí, de acompañar, es lo que logra transformar estas, pues esta reticencia a ser solidarias, a ser más fraternes. em, Otro ejemplo que veo actualmente es las comunidades de búsqueda de personas desaparecidas, con quien por supuesto he estado muy, muy de cerca, eh, sin tratar de suplantarles, ¿no? En el sentido de que se genera una comunidad muy solidaria, muy fraterna, entre la gente que busca, las familias, y otras personas que voluntariamente asisten o asistimos para, desde nuestro trabajo, como ir buscando. O sea, como que el término general de los procesos de lucha de estas comunidades es buscar. Entonces, cualquier cosa que uno haga desde sus posibilidades para apoyar en la búsqueda constituye la confirmación del principio de solidaridad y de fraternidad en este sentido que nos dice Flores Magón, ¿no? Y las mamás y las familias no necesariamente están pensando en la conexión histórica con el movimiento magonista o con otros movimientos. Es muy intuitivo y entonces están ahí, sacrifican su propia zona de confort incluso
y las personas simplemente pues buscan, apoyan, trabajan día y noche y hacen todo, y al final el cuestionamiento a partir de su praxis no es, no sigue la misma línea de como de prejuicio o de juicio moral de, en algo estaban las personas que han sido desaparecidas, ¿no? Sino que su cuestionamiento natural como comunidades de búsqueda es qué está pasando desde el Estado, quiénes son los responsables de esto y quiénes tienen que detenerlo. Y ahí es donde empiezan a tener un cuestionamiento muy fuerte que se sostiene a partir de la solidaridad. O sea, como que la solidaridad y la búsqueda les genera una conciencia que termina por cuestionar las estructuras del Estado y reconocer que todos los funcionarios, no importa el nivel, no importa el partido político, tienen una responsabilidad como en la desaparición de personas, ¿no? Y en que la situación no cambie. Entonces, sí, si aplicamos pues con praxis, ¿no? La solidaridad, podríamos tener movimientos muy potentes. Yo creo que un poquito va por ahí. No sé cómo ven. Estoy de acuerdo y bueno, con lo que mencionabas, que deben ser pues sucesos muy, muy fuertes y muy dolorosos, y el hecho de este proceso en el que se han como implantado esos conceptos de inmediatamente eh, a la víctima atribúyele algún tipo de conexión a por qué su desaparición debe ser justificada, porque ese es el tipo de recurso retórico, ¿no? De que el gobierno mismo, el Estado presenta para, para que sean casos que no tengan conexión entre ellos, sino que sean incidentes aleatorios. Y, pero sentir el dolor y el saber que no puede ser, que no es así, incluso sin depender en estadísticas, ¿no? En, en sentir el dolor y que el aparato que debería estar allí para proponer alguna solución o incluso una búsqueda no está presente. Entonces, de nuevo, la comunidad a sí misma es quienes terminan suplantando esta función por la que se paga impuestos y por la que se elige dentro de un partido u otro, una ideología u otra. A mí me parece muy poderosa el párrafo en el que menciona que los trabajadores se disputan el pan, se arrebatan el bocado, son enemigos los unos de los otros, eh, y, y que de esta manera se perpetúa la miseria. Y como también, y me parecía también que el ejemplo fue muy específico como para ver, porque en sí estaba muy general, pero cuando menciona que cuando las trabajadoras están con terror de convertirse, ¿no? En la población, no recuerdo el término en castellano, para la población que se mantiene desempleada, ¿no? Para que el capitalista siempre tenga, ¿no? Este tipo de población para aceptar el trabajo más mínimo, pero también como cuando intentan iniciar, ¿cuál era el término que utilizaba? Mantienen como un término de población flotante, ¿no? Desempleada, Sí, dispuesta, exacto. dispuesta a todo porque no hay trabajo y el primero que renuncie agarra su puesto, ¿no? Sí, exacto, exacto. A ver, aquí debe haber, él utiliza un término. O sea, buscan su propio bienestar. Si aquí los trabajadores se disputan el pan, se arrebatan el bocado, son enemigos los unos de los otros.
es muy profundo eso, porque basta darse una vuelta a una fábrica, a un campo donde haya jornaleros temporales y es así, o sea, es incluso también en la situación migrante, en el contexto migrante, o sea, en cuanto un trabajo se desocupa, ya hay 10 personas formadas, ¿no? Y a veces te ponen el pie, te hacen que te corran para tener tu trabajo. No, es muy brutal. La verdad es que sí está. Es lo que les digo, la disputa interna, ¿no? Entre comunidades, pues es generada, no es que sea natural que nos estemos peleando si estamos igual, ¿me explico? Y eso, pues, es lo que genera la estructura del sistema capitalista, básicamente. Y de hecho lo dice bien claro porque dice que, literalmente dice que la fuerza de los tiranos es la que está proporcionada por nuestra indiferencia. Claro, o sea, En medida de... hay una cosa muy interesante que dijo Lluvia sobre el dolor, y creo que no lo menciona tanto Flores Magón, pero creo que muchas veces el dolor lo pensamos como una cuestión más, no sé cómo decirlo, más visceral y no tanto como generador de conciencia. Creo que el dolor puede generar solidaridad, puede generar conciencia y puede ser un motor también de acción. ¿Cómo podemos reconocernos? Reconocernos también en el propio dolor que sentimos ante el despojo, el asesinato, la desaparición, la propia explotación. Es muy compleja. Y si nosotros no nos reconocemos por ahí, eh, es difícil que también, o sea, digamos como que siento que es una cosa muy íntima, el dolor y el amor. Y entonces eso nos permite, pues también generar otros vínculos que pueden construir solidaridad. Es raro, no es algo muy reconocido en la izquierda, ¿no? Pero pasa. La gente siente Ujú. dolor y la gente siente amor. Es cierto, yo pienso que en la indignación hay, ajena, hay una posibilidad muy potente de crear cambio social, por ejemplo, con el asesinato de George Floyd, cómo despertó una ola, ¿no? Y también, bueno, Samir, por supuesto, también cómo creó esta indignación de mm, verse a uno reflejado en otra persona y sentir la rabia moviliza de una manera muy fuerte. Y generalmente uno asocia la solidaridad con esta noción, ¿no? Como cristiana católica de que llega de un lugar generalmente positivo o noble, pero la furia hacia la injusticia es tan potente, ¿no? Como la empatía. Bueno, es empatía, pero manifestada de una manera distinta, ¿no? Y que no es una cosa como tan light, ¿no? No, eso es más bien, o sea, la furia, pues también tiene una generación, no quiero decir violencia, pero como que es una fuerza que tiene que la necesidad también de avanzar, de transformar, de fracturar. Y a veces no hay manera, o sea, de cambiar la situación más que con una ruptura y una fractura a partir de la furia. Pero esos también son sentimientos. O sea, si algo nos despierta esta furia, es porque también sentimos algo previamente que nos hace, pues que nos remueve, que nos transforme, que nos hace pensar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está generando esto. Y hay otra sección de la solidaridad que también sería importante deslindar, que es la parte de la caridad. Como que nos hemos topado mucho con un tipo de solidaridad que viene jerárquicamente y entonces te dice como, vengo desde una posición más privilegiada que tú, entonces yo puedo otorgarte ayuda, ¿no? Y yo creo que ahí sí tendríamos que reconsiderar porque pues justo la solidaridad se da
no entre personas iguales, pero sí entre reflexiones y entre vínculos no jerárquicos, ¿no? Más horizontales, que pues también, pienso también en otra idea que tiene que ver con esto de solidaridad tal vez. Hace muchos años, sobre todo en la década de los 80, 70, 80 en América Latina, había esta idea de darle la voz a los sin voz, pero también eso parte de la jerarquía. Más bien habría que abrir espacios para participar horizontalmente y construir una voz común, no tanto como yo tengo la posibilidad, entonces les otorgo una ayuda bondadosa, ¿no? Que va mucho con el sentido, pues, católico de la caridad. Sí, esta noción de el énfasis en la visibilidad y en la diversidad, de como tener un exponente de un grupo como, como ejemplo de diversidad, es 100% basado en el concepto burgués, ¿no? Del liberalismo, de con escuchar una voz que encaje en, en el mensaje, así no tendrán que confrontar el verdadero punto o la raíz de la injusticia que generó este tipo de diferencia, ¿no? Que no es eh, el eje del patriarcado blanco, heteropatriarcal, etcétera, ¿no? Que las voces que difieren, pero que todavía pueden acomodarse. De hecho, en el comunicado ¿A qué vamos? Me pareció muy interesante cuando Sub Galeano mencionó que la, la bestia o la hidra ha aprendido ahora que puede ser como puede ser también mujer, y que puede ser diferentes identidades, ¿no? Que es la como conglomeración del concepto liberal de como, no sé, como la minoría, pero debe ser siempre con el mismo enfoque, ¿no? De nunca vayas a la raíz, nunca vayas al corazón de la hidra. Y es algo que también mencionabas brevemente, que también ese tipo de identidades generan eh, el no ver, nos impiden ver más que las diferencias, ¿no? Incluso para perpetuar ese status quo o estas relaciones sociales capitalistas, no solamente está la indiferencia de estos sectores, ¿no? Que Flores Magón pues describía que los que no tienen nada, ¿no? Ni pan ni abrigo, los desposeídos, ¿no? Aparte está lo que comentaste, Heriberto, de esa tergiversación de los conceptos, ¿no? Y si Flores Magón habla de solidaridad, los distintos gobiernos que han estado, que, que han prevalecido en México, han hecho uso, ¿no? De esa tergiversar esos conceptos, sobre todo los más, es que todos son terribles, no puedo decir que más terrible, pero recordemos a Salinas de Gortari, ¿no? Su programa estrella, bueno, de forma populista, popular, perdón, era solidaridad. Sí, 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 Y era la totalmente. caridad, era las migajas que el Estado te daba mediante la CONASUPO, mediante ahí algunos programas. Parece que el Procede y algunos otros, pero hasta ahí llegaba el grado de tergiversar el concepto de solidaridad. Y lo mismo pasa ahora, o sea, hay muchos conceptos que utilizan para nombrar programas sociales como Sembrando Vida, por ejemplo. No sé, em, yo creo que frente a este uso del lenguaje, pues medianamente como, no sé, extractivista, hay una cosa que es importante y que no está tal vez dicha en este discurso de Flores Magón o en general de lo que hemos comentado, pero que ayuda a avanzar en el cuestionamiento de esto,
y que tiene que ver con la rebeldía como espíritu, como motor. O sea, yo siento que en el momento en el que nosotros tenemos un disenso respecto a la imposición, o sea, digamos, de lenguaje, de política pública, de alguna situación, entonces esa disidencia y ese espíritu rebelde nos va a llevar a generar y a caminar por otro lado, buscando otros referentes, ¿no? Si ponemos en cuestión toda esta situación de tergiversación de ideas, de lenguaje, de conceptos, entonces, ¿qué hacemos, no? Pues vamos a buscar con quién nos vamos a juntar a pensar esto, cómo vamos a revelarnos. Y esa situación yo creo que es un espíritu que no se debe perder, que hay que alimentar, que hay que, ¿cómo se llama? Cosechar todo el tiempo, porque es la única garantía tal vez de que podamos mantenernos críticos constantemente, ¿no? Para mí es muy claro que el pensamiento crítico camina de alguna manera movilizado a través de la rebeldía como espíritu, ¿no? Como vaso comunicante con otras posibilidades. Y, y eso no está o sea, digamos, los sectores opresivos, quien está movilizando todo el sistema capitalista, podrá tener tecnología, podrá tener dinero, poder, armas, pero hay cosas que no le pertenecen y que no le van a pertenecer nunca. Y esa es nuestra garantía para también nosotros construir nuestros propios proyectos de vida, ¿no? No sembrando vida, sino proyectos de vida. Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionaste de eh, lo que la clase dominante no posee y nunca va a poseer es, a base de esta diferencia y de esta explotación, la propiedad que hayan acumulado y que hayan realmente robado, ¿verdad? De la clase trabajadora, les va a proveer no solo enajenación, sino también la imposibilidad de sentirse seguros, porque van a tener que depender por siempre del sistema policial, perdón, al tener propiedad privada, ¿verdad? También van a tener que cuidarla siempre y estar siempre cuidando sus espaldas y con miedo, vivir con miedo de que la clase que han explotado vaya a sublevarse y vaya a tomar incluso de manera individual algo que piensan que es de ellas o ellos. Vivir con miedo no está bien, ¿no? Eso debe ser horrible. Con miedo y con culpa, en el mejor de los casos, porque tal vez haya gente que sí siente culpa. No sé si todo el mundo, pero como vivir con esa situación, yo creo que es muy visible cuando uno camina por ciertos lugares y ve solo rejas, cuerpos de seguridad, como todo eso es muy, muy evidente, ¿no? Que hay un problema, hay temor a la sublevación. Y es, y- sí, hay temor a la sublevación, hay temor a la rebeldía, hay temor al cuestionamiento y todo eso se ve en la cantidad de policía, de fuerzas armadas, de cuerpos de seguridad, ¿no? Que están en la calle. Em, sí, debe ser horrible vivir con todo eso encima. Como, pues también en algún lugar yo leí algunos comentarios de Flores Magón que decía, pues es mejor pobre y ser feliz, ¿no? Ser rico y estar con esta angustia de ser el opresor. No sé, complejo todo esto. Hay una cosa también que quisiera mencionar que tiene que ver también con el espíritu de este proceso, este cuestionamiento que hace Flores Magón al individualismo, a la falta de solidaridad. Creo que en general el movimiento magonista tuvo una innovación importante en el pensamiento social en México y en el mundo, desde
desde la anarquía, que es la relación con la tierra. O sea, siento que la relación con la tierra como el vínculo más importante que ahora encontramos, al cual nos podemos agarrar para, para generar cambios profundos. Creo que este apego a la tierra como relación social justo cuestiona la estructura vertical, la estructura individualista, y eso no significa que la gente no tenga su propia tierra para cultivar, ¿no? O que no sea dueña, entre comillas, de su producción. Significa más bien que, perdón, que, que hay una posibilidad de generar bien colectivo, que esa es otra de las ideas que tiene Flores Magón al principio de este discurso, en contraposición al individualismo, ¿no? O sea, el individualismo te dice, no, preocúpate por ti, por los tuyos, y el resto no importa, ¿no? Que eso es lo que funciona en la mayoría de los, eh, como incluso planes de superación personal que hay, siempre es el individualismo y tú tienes que ser el que se esfuerza, el éxito es un esfuerzo, se construye a partir de un esfuerzo individual. Y sin embargo, la alternativa que plantea el magonismo es trabajemos la tierra, trabajémosla juntos, que cada quien tenga posibilidad de tener su propia tierra, pero también de participar de un trabajo común que reproduzca no solo económicamente la ganancia, sino que nos permita ser más fraternos. Si nosotros reconocemos la tierra como nuestra, entonces vamos a defenderla. Y eso es lo que de alguna manera eh, parte de este pensamiento magonista es este, ¿no? Como cultivemos la tierra y que la tierra también nos permita ser libres, libres a través de la fraternidad y de la solidaridad que tenemos, que se desarrollan. Es un proceso, no creo que sea inmediato, pero es un proceso importante que hay que señalar, tal vez. No, nosotros leímos, nosotros leímos, perdón, tu artículo Lengua Daga, y Ajá. la verdad lo recomendaría a todas las personas que lleguen a escuchar esto. Es excelente, llega al corazón del movimiento, y también desde la semilla, ¿no? Hasta la raíz. Bueno, ¿cuál era el nombre de los papás de Teodoro y Margarita, ¿verdad? Sí, ¿Nos todavía puedes Margarita. contar un poco de tu experiencia en la Sierra Mazateca y todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, yo llegué ahí por un conflicto, básicamente. Resulta que la situación en el Xochitlán de Flores Magón, que es el lugar, la comunidad en donde nació Ricardo Flores Magón, porque Enrique nació en Teotitlán del Valle, es una experiencia muy interesante. Yo llegué ahí por un conflicto político, en donde hay una posición más de cacicazgo, más de control del poder, ¿no? Político y económico a través de una familia. Y desafortunadamente dentro de esa familia están vinculados con, digamos que es una familia dividida en dos, sin que esto signifique, y eso hay que dejarlo muy claro, sin que esto signifique un conflicto intracomunitario o intrafamiliar. Que sean familia es una condición casi accidental. El asunto es que hay dos posturas políticas y económicas que se están enfrentando porque hay dos visiones. Entonces está la que tiene que ver más con el cacicazgo y la otra que tiene que ver más con un intento de fortalecer a la comunidad, generar una estructura de poder distinta. Y entonces, bueno, ese conflicto se da, hay violencia, eh, bueno, hay gente presa. Actualmente todavía hay ocho personas, siete personas presas derivadas de este conflicto entre una diputada, su papá, expresidente municipal, y el resto de la comunidad atemorizada, eh, sin saber mucho qué hacer, gente escondida, en fin, un contexto muy complejo. Y ese es el momento en el que pues yo voy ahí a Xochitlán
cubrir esto, a indagar, y me doy cuenta que en realidad la postura afectada o la más violentada es precisamente la que tiene que ver más este intento de recuperar el pensamiento magonista. Como que entonces pues sí, un interés en tener esta conexión con el pensamiento magonista de defensa de la tierra, de defensa de los procesos justo de fraternidad, de solidaridad. Y entonces, pues me doy cuenta de una riqueza cultural enorme, ¿no? Hablo con Carrizo Trueno, que es este personaje increíble que se dedica a indagar en la historia de la familia Flores Magón, a indagar cómo fue la infancia de él ahí, pero también qué se llevó Flores Magón y su familia de esa conexión eh, infantil, o sea, de esa conexión con esa comunidad en ese momento, y qué cosas hay del pensamiento de Flores Magón que se conectan de alguna manera con la cosmovisión mazateca. En la época de Ricardo y digamos en los años 20, hasta los años 20 o 30 en México, pues hablar de una conexión política con el pensamiento indígena era casi anacrónico. No se reconocía esto. Pero Flores Magón sí tiene textos al respecto. Sí siente que hay algo de su vínculo con la mazateca que le impide, eh, pues, ¿cómo decirlo? Hay algo de la mazateca que le impide desconectarse, que le impide zafarse de su contexto y sigue por ahí. Entonces yo creo que habría que leer en un código mucho más actual los textos de Flores Magón para encontrar esos vínculos comunicantes, ¿no? Siempre ha quedado pendiente una charla más a profundidad con él. Hay otro personaje con el que a mí me gustaría platicar de estos vasos comunicantes, pero, pero está en la cárcel. Está en la cárcel y es imposible comunicarse, en fin, es complejo. Y pues ya veremos cómo se puede hacer ese vínculo, ¿no? Pero Flores Magón está presente. Flores Magón está presente en la comunidad, en la gente. Hay una idea de que alguna vez hubo un habitante, alguien que nacía en esta comunidad y que significó una persona muy importante para la vida del país. Es raro encontrarse con estatuas de Flores Magón por todos lados en ese pueblo. Y también es bonito. Es bonito ver cómo la gente lo añora en el sentido, o sea, los niños, hay una escuela que tiene su nombre y los niños hablan de él. Y si tú les preguntas, oye, ¿quién fue Ricardo Flores Magón? Fue un anarquista que luchó y luchó mucho por el país, luchó mucho por nuestras comunidades. Existe. Es un poco como el legado de Zapata, que no se tienen muchos detalles de su vida exactamente, pero me refiero en su comunidad, pero está esa idea y esa idea permanece y alimenta la, pues la lucha día con día, la lucha diaria, el no hacerse daño, el pensar la vida de una manera diferente. Entonces me parece bonito. Yo no creo mucho como en los héroes de la patria, ¿no? Y en esta figura de prócer. Pero creo que en ese sentido Zapata y Flores Magón generaron una forma distinta de tener estos vínculos, de tener estos vínculos con la gente desde un orden no tan jerárquico, sino más, eh, pues más humano. No sé si más horizontal, pero por lo menos más cercano a la gente, como que lo sienten suyo. Y es bonita la Sierra Mazateca, es preciosa, creo que hay que visitarla, caminar por donde caminaron los Flores Magón. Eh, por ahí hay algunos caminos señalados por donde su papá iba con Ricardo de camino a buscar cosas en un pueblo más grande que se llama Totitlán del Camino. Y está este legado bonito, ¿no?
Ahora, por supuesto, pues muchas personas hacen uso de la figura de Flores Magón. Incluso el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho varias veces que va a nombrar a la Sierra Mazateca como la Sierra Flores Magón. Una cosa así. Volvemos a lo mismo, a la tergiversación de las ideas, de las figuras, con fines totalmente, yo diría, perversos. Pero bueno, es parte de esto. Creo que hay mucho de qué aprender de este núcleo, de este centro mazateco. Mm, y yo creo que sí hay que regresar a leer a Flores Magón con esta clave más de cosmovisión. Y a lo mejor encontraremos algunas pistas interesantes, ¿no? No sé, ahí me gusta pensar eso, me gusta pensar que existe esa conexión. En tu artículo mencionabas que Teodoro, su padre, él leía e interpretaba cartas para la comunidad y le pagaban con como diferentes, como frijoles o, bueno, diferentes eh, Alimentos, métodos. ya. Ujú. Y había, por lo que noté, como un énfasis de parte de, bueno, su padre, ¿verdad? Se mencionaba que estaba completamente en oposición al porfiriato y a tener una intervención gubernamental en las tierras y había ese principio en la comunidad de autonomía, ¿no? Y de por qué habría que interceder el gobierno federal o los caciques en nuestra comunidad. Y me parece que lo que mencionas, y en el artículo, en tu artículo también es palpable, ¿no? Que ese concepto comunitario tan fuerte y tan extraño, para mí, por ejemplo, al compararlo con otros escritos del pensamiento anarquista que son, sobre todo desde el punto de la perspectiva histórica europea, siempre es la autonomía, pero propia, individual. A mí me parece, bueno, ¿qué opinas? ¿Cómo se representa esto desde tu perspectiva? Bueno, lo primero es que esta parte que dices del aprendizaje de la estructura social del Oxochitlán, ¿no? En donde hay intercambios y no siempre hay una relación económica, ¿no? De compra-venta. Yo creo que eso sí se quedó mucho en la familia de los Flores Magón y de ahí abreva ciertas propuestas ya de estructura política y de relación social a partir del pensamiento libertario, ¿no? Después se desarrolla por otro lado, Flores Magón tiene otras experiencias de vida, pero está este núcleo de ayuda mutua, ¿no? Y, y al final es una suerte de autonomía, pues sí, colectiva, es decir, porque yo siento que ahí es donde se mezcla todo, es como el punto de convergencia en donde tienes, si tú posees la tierra que estás trabajando y que estás produciendo, entonces tienes alimento, no dependes de alguien más, de un intermediario, de una empresa para conseguir tu alimento. Entonces, tienes alimento para la vida, pero también tienes un sobrante que puedes intercambiar por otros productos que tú no consumes, que tú no produces. Y esto permite generar un circuito de intercambios y de ayudas que va más allá de eh, como el abuso, ¿no? Es decir, yo tengo frijol y tú no tienes, entonces te lo intercambio desigualmente. Creo que ahí entran más los principios. Entonces, esa es una autonomía que nos permite también tomar decisiones. Si yo no dependo económicamente de nadie, tengo la posibilidad de también organizarme política y económicamente conforme más nos guste. Estoy pensando en escala pequeña y mediana. Eh, y al mismo tiempo, la autonomía se entiende como este proceso también de responsabilidad en donde pues el individuo necesita de la colectividad y la colectividad necesita del individuo. No va a venir alguien de fuera a imponernos cómo organizarnos,
cómo tomar decisiones, eso lo decidimos a partir de nuestro propio interés común y de nuestras propias necesidades. Y entonces, en esa medida, pues hay una cierta libertad, ¿no? De toma de decisiones, en lo que se llamaba hace muchos años la libre determinación de los pueblos, pues es que pueden alimentarse. Y si nos vamos muy al fondo de la situación humana, si no tienes que comer, no puedes vivir. Entonces, si colectivamente puedes producir tus alimentos, pues, puedes decidir también cómo organizarte, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el contexto de pandemia, viviendo en una ciudad grande, uno de los temores más impresionantes que había es que hubiera desabasto de comida. Y claro, en una ciudad como la Ciudad de México, como Nueva York, pues no hay espacio para sembrar. Dependes totalmente de o los mercados o los distritos de distribución, las redes de distribución o de los supermercados. No hay una real autonomía. En cambio, las comunidades zapatistas y otras tantas dijeron, bueno, pues nosotros tenemos alimento suficiente, lo tenemos solucionado, no dependemos del supermercado, de las reglas, no. Así que vamos a cerrar y vamos a sobrevivir. Y esa capacidad de toma de decisiones nos la da también el trabajo, este equilibrio entre el trabajo individual y el trabajo colectivo. Yo siento que a veces en Europa la autonomía se ve como la posibilidad y el derecho a hacer lo que se me plazca, sin importar si afecto a los demás. Y pues ahí hay unos límites. O sea, muchas veces creo que conceptos como autonomía, libertad de expresión, democracia, se entienden mucho como el fortalecimiento del individuo y van hacia ese lado, ¿no? Es como yo tengo la posibilidad de decir lo que quiera, de escribir lo que quiera y de publicarlo donde sea porque es mi libertad de expresión, sin importar si a veces afecto, difamo, pongo en riesgo. Y lo mismo, ¿no? Si yo quiero cualquier cosa que afecte al ente social es permitido porque somos autónomos, ¿no? O somos libres. Y esta es una sociedad democrática y libre. Pero detrás de eso se esconde la perversión del individualismo, del egoísmo más brutal, donde ni siquiera somos capaces de pensar en nuestros vecinos, ¿no? Les afectaremos, no les afectaremos. Pero si ellos nos afectan, entonces ya reaccionamos. Yo siento que por ahí hay una diferencia, ¿no? Y afortunadamente existen núcleos de población en donde, y hay zonas en el mundo donde cada día se defiende mucho esta posibilidad de no egoísmo, de ser un poco más considerados con el de al lado y de tomar decisiones en conjunto, responsablemente, sin obedecer a imposiciones. Por ahí va. Wow, estoy en acuerdo total. Y de hecho, estaba también pensando en el concepto de cuando la tierra te pertenece como comunidad, conocen quienes viven la mejor manera de sostenerla y de crear medios de producción de acuerdo a la tierra, porque la conocen, la entienden más que si hubiera un principio de un decreto que llegara desde la capital, donde no tienen idea de cómo funcionan las condiciones, ¿no? La manera de, de que la agricultura funcione allí. También el hecho de cuando uno tiene las necesidades básicas cubiertas, el concepto de labor, ¿no? Tener finalmente el tiempo libre en tu comunidad cuando ya se ha abastecido de las reservas y de la comida y de las necesidades básicas para todas. Esto me parece como algo que no consideramos, que la cantidad de tiempo libre que tendríamos si
en común si trabajáramos únicamente lo necesario y la libertad que se tendría, porque el problema que yo encuentro en general es que el concepto anarquista que he presenciado a base de como el marco teórico literario acá desde el punto de vista europeo, ¿no? Eurocéntrico, es eso, ¿no? De, pues todo está bien, pero en algún momento uno dejará de ser joven o dejará de estar sana y va a necesitar de una comunidad de, de este tipo de cuidados, ¿no? A menos que esa sea ermitaña, es muy difícil. Yo no sé si en algún momento, o sea, si tendríamos que esperar hasta ser viejos. Yo creo que necesitamos comunidad desde ahora, porque no vivimos separados de la sociedad. O sea, no somos autosuficientes, pero no solo en el término productivo, también en lo emocional, también en lo estético, esto que hablas del sobretrabajo, del tiempo libre, o sea, yo sí creo que hay una necesidad profunda de defender el tiempo libre y de no estar pensando todo el tiempo en qué es lo que vamos a producir, cuánto tiempo vamos a producir y excedernos y buscar más y ser más eficaces y ser más productivos y avanzar en eso. Yo diría que en algún momento hay que parar. O sea, hay que parar esta idea de que siempre tenemos que hacer algo más y tener ganancia y producir. Ya, se acabó. O sea, hay que poner un freno a todo esto y defender el tiempo libre, porque el tiempo libre también permite otras cosas a nivel social. Eh, Te llena el espíritu, convives de otra manera con las personas. No sé, siento que hay que defenderlo y que en las sociedades capitalistas, pues el tiempo libre no es accesible para todo el mundo. O sea, un trabajador que va a una maquila en la frontera, en Tijuana, por ejemplo, y se mete 10 horas diarias, de lunes a sábado, pues por supuesto que cuando llega a su casa no tiene ganas de absolutamente nada más que de dormir, de tomarse una cerveza y emborrachar con su gente, con amigos, entre comillas, y al día siguiente no hacer nada. Eso no es un tiempo libre de calidad, ¿no? Eh, y hay mucha gente que piensa, yo he escuchado, ¿no? Como, es que estos, ahora otro prejuicio, como estos indios huevones que no trabajan lo suficiente y entonces por flojos, pues no tienen, ¿no? No se superan. Y el tiempo libre no existe para esa gente, ¿no? Tendrían que forzosamente estar todo el tiempo produciendo, todo el tiempo sirviendo, todo el tiempo siendo explotados. Y hay que poner un alto a eso. O sea, también el tiempo libre, la fiesta. Por eso yo creo que la fiesta permaneció profundamente en el espíritu de las personas que sufrieron esclavitud, porque era el mecanismo de subsistencia. Entonces, gracias a eso, pudieron sobrevivir tradiciones, lazos familiares, historias, ¿no? Gracias a la posibilidad de compartirlo en ese mecanismo de fiesta. Y entonces yo siento que debemos defender la fiesta como también uno de los elementos más importantes para la reproducción de la vida y de lo común. No todo el tiempo tenemos que estar trabajando, ¿no? Al menos es difícil pedirle a alguien que deje de trabajar cuando su sistema o que se divierta, cuando todo alrededor te marca que tienes que ser productivo, que tienes que hacer más, que tienes que... Y yo siento que eso sí también es parte de este individualismo simplón que predomina mucho, ¿no? Y he escuchado esto de, es que estos tipos no trabajan, no progresan porque son huevones, porque no hacen nada. Bueno, perdón, pero no todo el tiempo tenemos que estar trabajando, ¿no? También nuestra cabeza y nuestro espíritu necesitan otro tipo de alimento, que lo da, no sé, ir al cine, eh, caminar un poco por la ciudad o por el campo, tener otro tipo de relación. Y pues sí, necesitamos una defensa del tiempo libre.
Incluso en esa lógica se llega al absurdo, porque si no trabajas, eres pobre, entonces si trabajas, no eres pobre. Sería el Sí, absurdo, ¿no? claro. Entonces, quien trabaja mucho, entonces es millonario, ¿no? Entonces, hace ese absurdo, Esa es la lógica, pero bueno. ¿Hay algún otro aspecto de tu experiencia eh, viendo la raíz am, del movimiento como inició en la sierra o algún otro tipo de testimonio? O ¿cómo la ves? Pues mira, yo creo que ahí, o sea, creo que estos principios de cuidado mutuo, de cuidar a tu compañera, a tu compañero, yo los vi muy, muy, muy presentes todavía en la Sierra Mazateca. Bueno, nada es ideal, hay de todo, también hay violencia y cacicazgo, ¿no? Pero siento que hay una especie como de espíritu muy profundo en donde las personas siempre están cuidando de los demás. Y yo me he puesto a pensar en la familia de Flores Magón, ¿no? Como tratando de sobrevivir, llegando a esta comunidad que, si ahora es pequeña, hace 100 años o 120 años debió ser mucho más pequeña. Eh, Siendo aceptados como familia en un contexto muy escaso de recursos, tal vez, ¿no? De recursos como aparentes. Pero siento que el haber sido aceptados, el haber trabajado como maestro a don Teodoro y permitirles esa aceptación es ya un cuidado mutuo que después le permitió a todo el movimiento magonista también aceptar a otros compañeros y compañeras de lucha de una manera no prejuiciosa. O sea, porque solo pensemos en, no sé, Práxides o como estas personalidades muy, a veces viscerales, a veces muy, muy comprometidas en lo político, pero también literarias, llegar, involucrarse. Yo creo que debió ser una locura ese periódico móvil, ¿no? Esa redacción. Y también creo que hay otra cosa que no es tan positiva, tal vez, y que no se cuestionó mucho, pero que también tiene que ver con la manera en la que se forman todavía en, en- en las comunidades y en general en el país, que es esta división de género en donde las mujeres no están presentes en la vida política, ¿no? Ahora ha cambiado mucho en Flores Magón, en el Oxochistlán, porque la asamblea, el núcleo fuerte de la asamblea comunitaria que está defendiendo las tierras y el propio proceso político son mujeres. La asamblea es básicamente de mujeres. Sin embargo, yo sí creo que o sea, esto es un empoderamiento, una manera de transformación relativamente reciente, de los últimos 10 o 15 años. Pero creo que esa estructura pues, patriarcal le impidió a Flores Magón y al movimiento magonista ser mucho más radicales pensando en las relaciones de género. Y bueno, pues no todo es perfecto, ¿no? Pero sin embargo hay un gran, un gran yo diría, espíritu y ejemplos de mujeres magonistas que valdría la pena como rescatar, ¿no? Siento que esa parte viene también de ahí, porque pues Flores Magón se estuvo moviendo por muchos lados, viajando en la cárcel, y siento que el núcleo más duro de formación estuvo en su niñez, pues, en la sierra oaxaqueña, ¿no? Por hacer una pequeña crítica también al movimiento magonista, pero bueno. Sí, de hecho, Yo Soy Acción, a Praxedis se le ha criticado frecuentemente de la, la capacidad de ver la forma emancipatoria del humano, pero no aplicar el mismo principio hacia las mujeres, ¿no? Todavía tener limitaciones. Ser feminista, pero hasta cierto punto. Y de hecho, bueno,
es lo que yo he considerado últimamente, ¿no? También Proudhon, que el concepto también de emancipación y autonomía, pero las mujeres no. Con, con ellas, con que sepan preparar, realmente lo escribió de manera directa, ¿no? Con que sepan preparar un buen bistec, está bien. Entonces es como, es cierto, hay limitaciones y me imagino que también la labor invisible de muchas personas que, por ejemplo, yo leí un poquito de Teodoro, pero de Margarita me gustaría también saber un poco, como, sé que tenía mucha convicción de que sus hijos deberían estudiar, ¿verdad? Pero no sé. La verdad es que yo pregunté mucho sobre ella. Eh, Ahí en la comunidad justo se pierde ese rastro, ¿no? No hay mucho ejemplo, porque claro, el maestro era Teodoro y entonces esa figura predomina. Quien debe tener, y estoy pendiente como para ir a platicar con él, es un descendiente de Enrique Flores Magón, Diego. Diego Flores Magón, bueno, vive en la Ciudad de México, ha estado haciendo una serie de publicaciones y todo para rescatar todo el legado del magonismo, pero él tiene archivos también de su familia. Entonces, yo creo que ahí podemos encontrar algo de Margarita. Acaban de editar un libro que se llama Mujeres Magonistas. Es un libro chiquito, ya lo escribí para que guardara unos ejemplares y todo, pero es como lo único que hay. O sea, hace poco hicieron, oh, no hace poco, hace como 5 años, hicieron una exposición organizada por él y él recuperó la imprenta donde estaba ubicado el periódico El Hijo del Aguizote, que es donde empezaron a trabajar Ricardo y Enrique. Y ese edificio está en la Ciudad de México, lo recuperó Diego y hizo un taller de gráfica, está extraordinario ese espacio. Y entonces él hizo una exposición con buena parte de los archivos de su familia. Incluso tenía las bicicletas de Ricardo y de Enrique, como es que supongo paseaban de vez en cuando. Pero ahí tiene muchos archivos y cartas de Margarita. Entonces es como el modo perfecto para acercarse un poco a su pensamiento, ¿no? A su forma de entender también la relación con sus hijos. Voy a buscar esos materiales para compartírselos, porque yo creo que valen mucho la pena. Pero es lo que hay, no hay mucho más, ¿eh? Cartas, algunas cosas así, recuerdos de ella. Y nuevamente, pues, el peso de la figura de Teodoro, pues es como el maestro rural, ¿no? Entonces, la gente lo recuerda más a él, desafortunadamente. Pero bueno, yo también creo que hay que tomar eso como el contexto, o sea, el momento histórico en el que suceden las cosas y no tratar de hacer juicios con nuestro pensamiento actual respecto al pasado, ¿no? Hay que ponerlo en perspectiva. Porque, o sea, no es por eso que el magonismo no funcione, no sirva como pensamiento crítico. También hay que, en fin, eso es lo que podría comentarles. Hay otra cosa importante de los Xochixtlán, que es la fiesta del Día de Muertos que acaba de pasar. Porque siempre la presencia de Flores Magón está ahí. Es como un espíritu muy presente. Y yo siento que a veces sí regresa. O sea, de todas las opciones donde podría ir el espíritu de Ricardo o de Enrique, yo siento que en algún momento de la noche sí regresa a El Xochixtlán. Y es un momento muy increíble. Ojalá algún día pudiéramos ir y vivir esa experiencia porque es una conexión espiritual muy fuerte de la gente bailando, cantando y con las figuras de papel de Ricardo y así. Es muy increíble.